Leemos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente? En ninguna manera. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema el cristiano y el pecado. Amén. Romanos capítulo 6, verso 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. En cuanto al cristiano y el pecado, la actitud de un cristiano verdadero hacia el pecado debe ser de total renuncia y rechazo. Amén. Esa debe ser la actitud del cristiano: total rechazo, total renuncia al pecado. Amén. Un cristiano verdadero, hermano, no es un pecador. No es un pecador. Ha nacido de nuevo. Y el cristiano verdadero tiene poder sobre el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, está diciendo. Que no se enseñoree de vosotros. Amén. Y dice el apóstol: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Usted no puede reinar. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, total renuncia, total rechazo al pecado. Amén. Primera de Juan capítulo 3, verso 9 dice: cualquiera que es nacido de Dios no practica, no hace pecado, porque su simiente está en él. La simiente de Dios está en nosotros. Segunda de Pedro 1:4 dice que por medio de la cual fuisteis partícipes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo, en el momento de la conversión, entra en nosotros y coloca allí su naturaleza divina. Amén. A partir de ahí el cristiano no hace pecado, porque la simiente, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y dice aquí, primera de Juan 3, donde estamos leyendo: y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Nacido de Dios. Romanos capítulo 8, verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? El Espíritu Santo nos fue dado para eso, para que no pequemos, para que rechacemos, para que renunciemos al pecado. Él nos ha dado la capacidad, la fuerza, el poder de no pecar. Amén. Hemos nacido dentro de la familia de Dios, una familia totalmente diferente, distinta a la del mundo, con una naturaleza diferente. Hemos recibido el carácter de Jesucristo. Por eso dice la palabra que el que debe andar como Él anduvo, el que está en Cristo debe andar como Él anduvo, porque tenemos su naturaleza, su carácter. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo, a la estatura de la fe de un varón perfecto, dice Efesios, Cristo.
Y aquí dice a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Somos hermanos del Señor Jesucristo por nacimiento de Dios. Bueno, entonces debemos de andar como Él anduvo. Tenemos su carácter. Amén. Somos discípulos de Cristo y debemos de vivir según sus enseñanzas. No hay otra manera de vivir. Esa es lo que allá en Efesios 4:17 en adelante dice, que los inconversos, los impíos, los que no tienen a Dios, dice, viven ajenos a la vida de Dios. Bueno, nosotros no. Nosotros debemos de vivir al tanto de la vida de Dios, de sus enseñanzas, de sus doctrinas, de sus conceptos, de su naturaleza, de su carácter. Amén. Si es que somos verdaderamente cristianos. Amén. Si somos de Cristo, somos como Cristo. ¿Por qué cree usted que los primeros discípulos de Jesús allá en Antioquía de Siria se les llamó cristianos? Fue por eso. Porque hablaban como Cristo, vivían como Cristo, vestían como Cristo. Todo era como Cristo. Entonces dijeron la gente, el mundo entero decía, estos discípulos, no, estos son cristianos. Como diciendo, pequeños Cristos, cristianos. Amén. Entonces, si somos de Cristo, somos como Cristo. No podemos ser pecadores. Amén. No podemos ser practicantes del pecado. Debemos de odiar el pecado. El pecado debe producir repugnancia, hermano, náuseas, porque eso es lo que dice la Biblia de Dios. La palabra de Dios habla mucho de lo que es abominación a Jehová. Y esa palabra abominación es que le produce náuseas a Dios el pecado. Lo que mucha gente hace. Así debe ser con nosotros. Amén. Mire el Salmo 97:10. Dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Amén. Los que amáis a Jehová, obvio. Si no lo ama, no es capaz. Porque el que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Y mire el Proverbios 8:13. Mire, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es del cristiano. De nadie más en la tierra, hermano, del verdadero cristiano. Aborrece el pecado, aborrece el mal, aborrece la injusticia. Amén, hermano. Entonces, si verdaderamente amamos a Dios, automáticamente odiamos la maldad. No nos la permitimos. Amén. Por eso es que es necesario permitir que el Espíritu Santo more, reine en nuestras vidas. Porque Él es el que nos da ese poder, ese sentir, esa naturaleza. Amén. Entonces cada uno que tiene el Espíritu de Dios odiará la maldad, rechazará el pecado. Y a la vez va a permitir y va a hacer que el verdadero cristiano hable enérgicamente, con autoridad y con poder en contra del pecado. No lo va a tolerar. Amén. Lo identifica. Porque hay mucha gente que dice, ay, eso no tiene chiste, y eso sí es pecado. No, el verdadero cristiano, como lo odia y tiene el Espíritu Santo, lo identifica. Inmediatamente siente rechazo. Amén. En toda manifestación del pecado. Porque hay gente que ve un pecado de esos que llaman la gente grande o escandaloso. Y ay, Dios mío, pero ¿cómo pudo hacer eso? Pero porque en otras cosas no tiene la misma actitud. Si es que pecado es pecado delante de Dios.
Lo que llaman por ahí, que es que, no hermano, es una mentirita piadosa. También es pecado delante de Dios. El piadoso tiene que ser usted o yo. Mentiras piadosas no hay. Mentira es mentira. Cuando habla de suyo habla, dice el Señor acerca del diablo. Cuando habla de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que todas las mentiras son hijas de él. Aún esas que llaman por ahí que piadosas. El que habla mentiras es del diablo, hermano. Aleluya. Ezequiel capítulo 3 verso 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mire bien, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero es que tiene que identificar el pecado, rechazarlo primero en su vida y amonestar al que lo practica. Tu sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué tremendo, ¿no? No es como a veces pensamos: no, ya me convertí, ellos verán. O mirar para otro lado cuando alguien hace cosas desagradables a Dios. Eso no es conmigo. No, hay que amonestar. Hay que dar la palabra. Amén. Esa es la actitud del cristiano hacia el pecado. La ley del pecado, oiga bien, la ley. Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es lo que se llama la naturaleza caída del hombre, la herencia de Adán. Por eso dice la palabra que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Somos pecadores todos de naturaleza caída. Entonces por eso necesitamos a Cristo, que su Espíritu Santo more en nosotros. Porque en nosotros, en el ser humano, está la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que no la puede controlar ni dominar el hombre. Amén. Y somete al hombre. Amén. Lo obliga, lo lleva cautivo a la ley del pecado, a hacer la maldad, hacer lo malo. Por eso necesitamos la ley del Espíritu. Amén. Romanos 8:2, la ley del Espíritu. Mire bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí ve? No hay excusa. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo, desde el día que creísteis, Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está la ley del Espíritu en nuestra vida, si dejamos, si permitimos. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y alejándonos del pecado, rechazando el pecado. Permitimos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Es la única ley más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Yo siempre he pensado en esto como el pez grande que se come al pez chico. El pez chico es la ley del pecado y de la muerte,
El pez grande es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. El hombre por sus propios medios no es capaz. Le es imposible, lo dice Romanos 8:4, lo que era imposible para mí, por cuanto era débil por causa del pecado, porque estaba la ley del pecado y la muerte. Por eso se necesita el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Es la única que puede vencer y librar al hombre del poder del pecado, porque recibimos la nueva naturaleza. Recibimos ese poder cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y esa nueva naturaleza del Espíritu no desea pecar. El Espíritu Santo no desea pecar. Entonces, si está en nosotros, ¿cómo es que vamos a desear pecar nosotros? Entonces no está. ¿Está o no está? Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Tiene leyes y deseos que Dios implanta a través de esa ley, de esa naturaleza del Espíritu. Cambian los deseos, cambian las leyes, esos principios, esa ley del pecado cambia, se tiene que someter al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Mire, por eso mire aquí lo que dice, hermano. La palabra. No lo que dice la gente, hermano. La palabra. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, por esa sencilla razón. Es nacido de arriba. Como le dijera el Señor a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo se quedó por allá como traumatizado. ¿Y cómo puede un hombre? Porque él quería. Él era maestro en Israel. Y vienen y le dicen eso, que lo explicaba de otra manera, me imagino, por allá los judíos. Porque la Biblia dice que era maestro en Israel. Entonces queda ahí como traumatizado. ¿Cómo así? ¿Y cómo puede uno ya viejo meterse otra vez al vientre de la madre y nacer? Claro, esa es la forma, esa es la estrategia humana. Lo humano no sirve, no se da. Entonces le tiene que decir el Señor, no, el que no nace del agua y del Espíritu, la palabra, el Espíritu Santo usando la palabra, porque el Espíritu Santo no usa su experiencia, no usa sus capacidades, no usa su fuerza de voluntad, ahí no hay nada, hermano. Tiene que ser por fe, que si recibimos el Espíritu Santo, si nacimos de nuevo, hay ese poder, hermano, y llevarlo a la práctica por fe. A su nombre, gloria, hermano. Muy claro, todo aquel que es nacido de Dios. Por eso usted tiene que revisar, ¿he nacido de Dios o no? Acepté a Jesús de corazón. Le pedí perdón por mis pecados de corazón. Me aceptó, me recibió, puso su espíritu en mí o no. Su naturaleza está o no está en mí. Si está, tiene que producir fruto. El fruto del Espíritu. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, oiga bien, no practica el pecado, no lo practica, porque la simiente de Dios está en él y el Espíritu Santo, la simiente de Dios, no peca. El Espíritu Santo no peca. Entonces no puede pecar, dice, y por eso es que dice, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Maravilloso el nombre del Señor, hermano. Qué regalo, hermano. Qué regalo. Bendito sea Dios.
Si no estaríamos destinados a la condenación, a la perdición eterna, hermano. Porque nosotros no somos capaces, el ser humano no es capaz. El ser humano lo único que produce es mal. Malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Porque todo designio, oiga, todo designio del corazón del hombre es siempre inclinado hacia el mal. Que no se venga aquí a creer que usted es muy santito y que puede, y yo no necesito esto ni aquello, ni ir a la iglesia, yo puedo en la casa leer la Biblia y me voy con él. No se puede. Amén, hermano. Usted no le crea a esos evangélicos que le dicen que son de Dios, que son cristianos y pecan. No le crea. No son de Dios. Según la palabra, no son de Dios. Amén. Que yo soy cristiano y conozco al Señor hace 30 años y haciendo lo que hace, no le crea. No son de Dios. Amén. No quiere decir tampoco aquí cuando dice que no puede pecar, no quiere decir que el cristiano carece de la capacidad de pecar. No puede pecar, es por otra. Mire, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en él. Capítulo 2, verso 1, que lo leyeron ahora. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Bendita palabra de Dios, hermano. Para eso está la palabra, hermano. El problema es que la gente no la quiere leer todos los días. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si a alguno por ahí que no le gusta leer la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve? Entonces no quiere decir que no tenga la capacidad de pecar. Puede pecar. Amén. Lo que quiere decir es que para usted o para mí o para la persona en asunto aquí, ciertas cosas no están dentro de nuestros principios. ¿Ya? El pecado, los principios bíblicos en nuestra alma nos dicen no al pecado, total renuncia, total rechazo. Entonces yo no puedo hacer eso. Es como cuando haga, no, yo eso no lo puedo hacer, hermano. ¿Por qué? Porque yo soy esto o aquello. Entonces yo no hago eso. No es que no sea capaz de hacerlo, sí, pero sus principios no lo dejan. ¿Me entiende? Esa naturaleza divina no lo deja. No quiere decir que, repito, que físicamente seamos incapaces de ejecutar tal acción. No, sí podemos, pero los principios no nos dejan. Estamos restringidos, limitados por una naturaleza o por un conocimiento. Amén. Los cristianos, por su naturaleza, que se metió en ellos, están restringidos de pecar. Mientras esa naturaleza está en control, el cristiano no pecará. El Espíritu Santo le da el poder y le da la victoria sobre el pecado. Amén. Identificado con el Señor. Soy de Cristo. Amén. En todo el sentido de la palabra dice el cristiano: soy de Cristo. Amén. Primera de Juan 2:14. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Sí ve? Qué tremenda la lectura de esta mañana. El devocional, ¿verdad? Confirmando el Señor que esta es la palabra que teníamos que oír hoy. Mire, la palabra de Dios permanece en vosotros
y habéis vencido al maligno. Si no, no. Porque, ¿qué dice en el libro Apocalipsis capítulo 12? Y ellos le han vencido. ¿Por qué le han vencido? Dice allá en Apocalipsis 12, ¿qué? ¿Por qué? Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. ¿Y qué más? Y la palabra del testimonio. La palabra. Amén. Entonces nosotros estamos, ¿qué? ¿Cómo? Muertos al pecado. Por eso la Biblia habla de eso. Lo expresa de esa manera. Estamos muertos al pecado. El cristiano muere al mundo, al pecado, y empieza a vivir para Dios. Eso lo dice abiertamente Romanos, todo el capítulo 6 de Romanos. Pero vamos a mirar el verso 2. ¿Qué dice? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál es el tema? El cristiano y el pecado. Oiga bien, mire. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por medio de nuestro arrepentimiento, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Allá lo crucificaron también. Dice la palabra, para que no sirvamos más al pecado. Amén. Verso 7, ahí en Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido librado del pecado. El cristiano ha sido librado del pecado por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, muerto al pecado es como una ilustración, simbolismo, porque ¿qué emociones, qué sentir, en fin, tiene una persona muerta? Por eso es la ilustración o el simbolismo, muerto al pecado, porque una persona que está muerta no siente nada, no piensa. Cualquier tentación de pecar no le llega. Entonces nosotros cualquier tentación de pecar no debería provocar ninguna reacción. Amén. Si realmente hemos muerto al pecado. Amén. Allí se habría resuelto el problema del pecado en nuestra. Ahí es donde se resuelve. Cuando morimos verdaderamente al pecado, se resolvió ese problemita del pecado en nuestras vidas. Por eso es que el verdadero cristiano le es fácil agradar a Dios. Tiene un amor hacia Él porque lo libró de esa ley del pecado. Y ese amor lo lleva a vivir una vida apartada del pecado, de renuncia al pecado, de rechazo al pecado, y agrada a Dios. Pero si somos medio muertos y medio vivos, es difícil, o mejor dicho, es imposible vivir para Dios, hermano. Ese que todavía está un paso para acá y un paso para allá, que no sabe ni qué hacer todavía, le es difícil, hermano, le es duro. Tiene que decidirse. ¿Sabe usted que el amor es decisión? Hay gente que dice que el amor es del corazón, que eso nace el amor y cuando vea se enamoró a primera vista. No, el amor es decisión. Yo decido amar. Cuando yo decido amar, me doy a la persona que voy a amar. Cuando yo decido amar a Dios, entonces me doy a Él y renuncio a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. A su nombre sea la gloria, hermano.
muerto al pecado. Amén, hermano. Muertos. Se acaba el problema. Fácil agradar a Dios. Pero repito, cuando somos medio, es imposible. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo lo dice muy claro en Romanos capítulo 8. Ninguna tentación, prueba o circunstancia, cuando está el espíritu de vida en nosotros, cuando hemos renunciado y muerto al pecado. Mire, Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro. Mire la seguridad, la firmeza de este hombre. Mire, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ay, hermano, es que fue que. No, nada. Nada. Si la simiente está en nosotros. Amén. Por eso es que Lucas dice que nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Cierto? Lo dice el evangelista. Que el que está en su mano, nadie lo arrebatará. Ni el diablo. Porque el diablo tiene poder, el Señor lo reprenda. Pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, hermano. A su nombre, gloria. Mire, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 29. Dice la palabra: mi Padre que me las dio, hablando el Señor de las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mayor que está en nosotros, que está en el mundo. Amén. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A su nombre, gloria, hermano. Primera de Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Hay una gran diferencia en entrar en el Evangelio y dejar que el Evangelio entre en la persona. Es grande diferencia, hermano. Mucha la diferencia, abismal, entre el que es nacido de Dios al que es convencido hacia Dios. Amén, hermano. La palabra de Dios nos convence, pero entonces tenemos que dejar que nos haga nacer de nuevo. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Porque el cristiano mismo puede romper su relación íntima con Dios por medio de incredulidad y su desobediencia. Amén. Uno mismo. El diablo no lo puede obligar. Él lo tienta y él usa un mecanismo y el otro. Como dice allá la enseñanza de la tentación de Jesús. Él puede venir a poner pan y decirle: si coma este pan o póstrese aquí o tírese que Dios lo va a guardar. No, él puede hacer lo que quiera. Pero solamente usted o yo acabamos con la relación con Dios por la incredulidad, por la desobediencia. Pero si usted y yo creemos y obedecemos la palabra, nada nos apartará del amor de Dios. Amén. Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciereis en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Amén. Tenemos que ser obedientes a la palabra, permanecer en Él, permanecer en Él. La incredulidad es lo único que nos lleva, hermano, la desobediencia y la incredulidad, a la separación de Dios. De resto nada nos podrá separar del amor de Dios. Mire, segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postreros estados serán peores que los primeros, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es volver al pecado. Como el cerdo, que lo bañan bien lavadito, bien bonito, y ¡prum!, va y se revuelca en el lodo. Amén. A su nombre gloria. Entonces, hay una naturaleza pecaminosa que puede ser vencida por una naturaleza divina. Todo depende de usted y yo. ¿Cree o no cree? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo soy diferente. Amén. Habla de una naturaleza pecaminosa que es residente, hermano, en la persona, en el ser humano. Y aunque un individuo haya nacido de nuevo, la vieja naturaleza queda subyugada. Amén. Pero Juan aquí nos enseña que la capacidad de pecar mora todavía ahí. Por eso necesita que esté la naturaleza divina. Amén. Hay por ahí en la teología moderna, hay una cosa que se llama la erradicación de la naturaleza. Que cuando uno se convierte, que la naturaleza es erradicada, o sea, que ya la arrancan. No, está ahí todavía, solo que controlada por el Espíritu. Amén. Si uno cree eso, se engaña a sí mismo. Por eso hay que mantener una actitud de muertos al pecado. Amén. Conciencia de que está la naturaleza divina, que vence la pecaminosa, la caída. Amén, para que no nos lleve el pecado. Porque la naturaleza divina odia el pecado. Amén. Entonces el Espíritu Santo asume una residencia permanente, está ahí. Por eso el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Los discípulos se pusieron tristes cuando Él les dijo y entendieron que el Señor se iba a ir. Se pusieron tristes. Pero el Señor les dijo: no, os conviene que yo me vaya. Porque al irse el Señor venía el Espíritu Santo, y entonces se mantenía con nuestra actitud de morir al pecado, ese deseo de agradar a Dios. El Espíritu Santo ahí iba a vencer, a derrotar constantemente, estando en nosotros, al pecado. Amén, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:4. Mire aquí el texto precioso, hermano. Vea. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Hay muchas en la Biblia, hermano. En la Biblia hay una cantidad de promesas para nosotros preciosas que no las merecemos ninguna de ellas. Pero por sobre todas ellas, mire, para que por ellas fueseis hechos participantes de naturaleza divina.
Para mí es siempre, desde que yo me convertí y entiendo esta palabra, es el milagro más grande que hay. Es más grande este milagro que resucitar un muerto, porque Dios es el dueño de la vida. Para Él resucitar un muerto es tan sencillo como decirle a Lázaro: Lázaro, sal fuera. O como decirle a Tabita: niña, levántate, denle de comer. Sencillo, para el Señor resucitar un muerto. Un paralítico: levántate, toma tu leche y vete a tu casa, ¿ya? Pero en cambio la naturaleza divina, usted y yo somos los primeros que oponemos resistencia con la incredulidad, con la duda. Mas sin embargo el Señor nos dota, nos capacita, nos llena de naturaleza divina. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí dice: habiendo huido, cuando nos arrepentimos y nos alejamos, huimos del pecado. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué hay una corrupción en el mundo? Por la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Los deseos desordenados de la carne. Todos los seres humanos tienen deseos desordenados y por eso abunda concupiscencia en el mundo. Y ahí es donde cree la gente que es lo normal, que eso hay que estar ahí porque eso es lo del mundo, es el sistema. ¡No! No hay que estar ahí, hay que huir de la corrupción que hay en el mundo y permitir que el Espíritu Santo acabe con esa concupiscencia, porque Él no tiene deseos desordenados y nos transmite su naturaleza, y ya no vamos a tener deseos desordenados, ya va a haber deseos de adorar a Dios, de alabar a Dios, de honrar a Dios. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay una nueva criatura, hay un nuevo hombre, hay una nueva mujer, hay un nuevo ser que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, que ha nacido para Dios, honrar y glorificar a Dios. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Que nos capacita para no pecar. Tiene capacidad, pero no peca, no lo hace, porque ya no están esos principios de corrupción, sino otros diferentes. Amén. Aleluya. Si un cristiano peca, es porque no le ha dado esa área al dominio del Espíritu. Amén. Se está rindiendo a sí mismo, a otro amo. Nosotros somos siervos, esclavos del Señor, y tenemos que rendir todas nuestras áreas a Cristo. Amén. Mire Romanos 6:16. Mire, aquí así es, vea. Mire, Romanos 6:16. ¿No sabéis que aquí a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. ¿Sí ve? Usted y yo somos los que decidimos a quién nos vamos a prestar como siervos. Al pecado, sepa que es para muerte, o al Espíritu, a la obediencia de Dios, para justicia. Y mire lo que dice Primera de Juan 3:8. A ver si usted quiere seguirse prestando a eso. Mire, Primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado, terminen ustedes. El que practica el pecado es del diablo. El que no practica el pecado es de Dios. Punto aparte. Amén. Así de sencillo, hermano. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es así. Todo aquel que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así de sencillo, hermano. Cuando habla de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así de sencillo. Bendito el nombre del Señor, hermano. Amén. Entonces, el cristiano es pecador. ¿El cristiano es pecador? No. El humano sí. Como cristianos no somos pecadores. Como cristianos no somos pecadores. Amén. Éramos pecadores en el pasado. Tenemos naturaleza, entienda bien eso. Tenemos naturaleza que tiene la capacidad de pecar. Pero los principios que ha inculcado, ha establecido, ha colocado el Espíritu en nosotros, no nos deja. No podemos pecar ya por eso. Entonces ya como cristianos no somos pecadores. Éramos. Pero ahora hemos sido librados de la ley del pecado y la muerte y ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 2:1, volvamos a repetir, vale la pena. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Insisto, hermano, la Biblia nos fue dada para que no pequemos. Entonces leámosla, meditemos en ella, comamos la palabra todos los días, hermano. Sáquele, róbele el tiempo al tiempo para leer, meditar y escudriñar las Escrituras. Porque estas cosas nos las dio el Señor para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oiga bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Carne y espíritu, aquí la carne se refiere al elemento físico, mientras que el espíritu se refiere al elemento espiritual del hombre. Eso no se puede separar. Están juntos y Dios lo hizo así, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para su venida. Entonces no se puede separar. Amén. Pero Mateo 5:28 nos dice: mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es eso? Esas lujurias y esa clase de pecados se clasifican en la Biblia como cometidos de corazón, pecados del corazón. Por eso habla de espíritu y carne. Amén. Lo que es un pecado del espíritu, pudiéramos decir, en que la carne realmente, la carne ahí no participó. La carne no adulteró, el corazón sí por los ojos, por culpa o a través. Amén. Entonces, de todas maneras, es un pecado a Dios. El odio en el corazón de la persona, la envidia. Inclusive el odio, dice la Biblia, lo iguala a un homicidio. El que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ve? Pecados del espíritu, digámoslo así, porque la carne no participa. Ahí lo dice Primera de Juan 3:15, mire, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. Amén. Entonces Pablo nos dice que debemos de limpiar nuestros pensamientos, así como también nuestras acciones, del espíritu y de la carne. Amén. Carne y espíritu, espíritu y carne, para ser santos en los ojos de Dios. Ambos pecados se condenan. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahí lo condenó el Señor, para darnos el poder en ambas áreas. Amén. Se encarnó, se hizo hombre, Cristo Jesús, y a través de su muerte destruyó a quien tenía el poder sobre la muerte, o sea, al diablo. Jesús venció el pecado en la carne, por eso se hizo hombre, por eso era necesario que se hiciera hombre. Como hijo de Dios no podía salvarnos ni redimirnos, fue hecho semejante a los hombres. Amén, hermano. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestros pecados, porque sufrió, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí derrotó el pecado, hermano. A su nombre gloria. Amén. Por eso Él es nuestro ejemplo. En Él sí tenemos que poner puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 3:1. Puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo, el único. Usted no tiene que imitar a nadie aquí en esta tierra. No hay a quien imitar, si quiere que le diga. Porque si no hace lo uno, hace lo otro. Amén. Él se encarnó y vivió. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros también podemos vencer el pecado en la carne, porque tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Sí ve qué tan sencillo? La perfección. Eso es lo que Pablo llama la perfección. La Biblia nos enseña que crecemos hacia la perfección. Hebreos 6:1 dice: vamos adelante a la perfección. No porque nosotros podamos ser perfectos solos, pero vamos a la perfección por Cristo. Amén. Filipenses 3:15 habla de todos los que somos perfectos. Oiga. Filipenses 3:15. Todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Efesios 4:12 dice, o enseña más bien, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, en fin, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, hay que distinguir entre perfección absoluta y perfección relativa. Nosotros podemos ser perfectos con perfección relativa. El único perfecto por perfección absoluta es Dios. Amén. Dios es santo por naturaleza, nosotros por apartamiento, por separación. Amén, hermano. Todos queremos llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo, porque ya hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un varón perfecto, dice el Hijo de Dios. Todos queremos llegar allá. Y por el momento somos considerados perfectos, pero en perfección relativa, en sentido relativo. ¿Cuándo? Si estamos creciendo correctamente. Por eso no somos perfectos de perfección absoluta, sino relativa, porque vamos creciendo perfectamente. Es como un bebé. Usted ve un bebé y ¡ay, tan lindo, tan tierno! Es perfecto, este niño es perfecto. Y seguramente que es verdad, ¿cierto que sí? Pero a ese niño le faltan cosas, ¿cierto? No ha desarrollado bien muchas partes del cuerpo. Tiene que crecer más, ¿cierto? No razona completamente, ¿verdad? No sabe muchas cosas, no camina, porque es perfecto relativamente. Se dice, oye, este niño es perfecto, porque va creciendo, lo miden, lo pesan,
le miran, lo hacen llorar, miran si cómo está en todo su organismo, le inspeccionan todo su cuerpo. ¿Sí o no? Ah, perfecto, este es perfecto. Perfección relativa, porque se está desarrollando y usted ve que tiene unos controles cada cierto tiempo, ¿verdad que sí? Se está desarrollando adecuadamente. Entonces por eso se dice, es perfecto. Se desarrolla bien para su edad, para esos 6 meses, ese año, 2 años, 5, no sé. Está desarrollando, entonces se dice, es perfecto. Así el cristiano, hermano. Si no estamos, como dice la Biblia, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces Pablo dice, todos los que somos perfectos, porque vamos como dice la palabra, porque vamos haciendo como se debe hacer, vamos creciendo adecuadamente, correctamente, ¿sí? Nos estamos alejando del pecado, estamos dando pasos de fe y de obediencia. Nos arrepentimos, buscamos a Dios, nos bautizamos y seguimos dando pasos, alejando lo que nos sirve, adquiriendo y cogiendo lo que sirve, vamos creciendo hacia Dios. Por eso Hebreos 6:1 dice, vamos adelante a la perfección. No echando sobre nosotros nuevamente esas obras del arrepentimiento, del bautismo en aguas, tal. No, ya eso lo hicimos, ya se debió haber hecho. Entonces vamos siguiendo otras pautas. Perfectos, relativamente. No perfección absoluta. Amén. Porque todavía tenemos que aprender, todavía hay que crecer, todavía hay que corregir nuestras faltas constantemente. No podemos mantenernos en la misma posición. Ah, sí, mano, yo ya leí la Biblia entera. ¿Cuánto hace? 5 años. Ah, ya. ¿Y eso hace que no la lee? Sí, claro, yo ya, ¿para qué si ya la leí? Se detuvo en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Amén. Hay que continuar. Vamos adelante a la perfección. Desde el momento en que nacimos de nuevo, somos bebés espiritualmente hablando, entonces hay que crecer. Amén. Primera de Pedro 1:16 nos dice, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Él nos va a dar la capacidad y esa debe ser su fe y mi fe. No dudar. Si el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo, Él sabe que necesitamos la capacidad del Espíritu para hacerlo. Él no nos va a mandar a hacer algo que no somos capaces. O miremoslo de esa forma. Él nos está mandando algo que no somos capaces nosotros. Pero nos lo está mandando y a la vez nos está dando las capacidades, el poder de su naturaleza divina, de su Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 6:11. Mire esta palabra aquí ya. Y esto erais algunos, mire bien, gente que ya llegó a cierto nivel y ya dejó algunas cosas, dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire que no lo hicimos, ya ustedes se lavaron, no, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, separados, lavados con la sangre de Cristo, santificados, puestos aparte por el Señor, ya habéis sido justificados, el Señor nos tiene por justos ya, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí vio? ¿Sí ve que Él da la capacitación? Por eso lo pide. Él lo exige porque tiene la autoridad de exigirlo. Si no hubiera dado nada, no nos podía exigir, Señor, usted sabe que yo soy humano y no incapaz. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como llamarlo a cualquiera de nosotros y meternos allá por ahí en un hospital y usted va, opera a este tipo, tiene tal enfermedad, opérelo. No nos pueden exigir eso. Pero si van allá a la universidad donde se estudia medicina ya, y ahí están los graduados y ya es médico y tal, a ese le pueden decir porque ya le dieron la capacitación. Ya es un médico. Amén, hermano. El Señor ya nos dio la capacitación.
Somos cristianos con el Espíritu de Dios en nosotros. Y Él es el que nos da la capacidad de vivir una vida separada. Como ya nos dio la capacidad de vivir una vida separada del pecado y del mundo, entonces nuestra responsabilidad permitir que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas y que mantenga la naturaleza vieja muerta y sometida al mundo y al pecado. Amén, hermano. Entonces debemos de creer y edificarnos, y así vamos a estar llenos del Espíritu, limpios de toda mancha, y avanzaremos a la perfección. A su nombre gloria. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo debe ser la relación o la actitud más bien del cristiano hacia el pecado? Que hemos visto el cristiano y el pecado. ¿Cómo debe ser la actitud del cristiano hacia el pecado? ¿Se le olvidó? De total rechazo y renuncia. El que está, renuncie. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de todo creyente, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Renunciando. Y al que venga, porque está lo que hacíamos hasta hoy, o hasta el día que nos convertimos, rechazo, renuncia. Pero el que venga, rechazo. No, señor, aquí no entra. No puedo pecar. Sí tiene capacidad, pero no puedo. Mis principios no me dejan. Amén, hermano. Esa es la actitud y el vivir cristiano. Vamos a darle gracias al Señor.